Hola, en esta práctica les hablaré sobre un circuito detector de sombra con dos fotorresistencias. Este circuito es capaz de detectar diferencias en la iluminación y en respuesta activar una alerta visual auditiva. A diferencia de los detectores que usan una sola fotorresistencia, este diseño mejora la precisión en la detección, lo que lo hace más confiable en diferentes condiciones de luz. Para hablar del funcionamiento de este circuito, es a destacar que el corazón del mismo es un amplificador operacional LM741, que va a funcionar como un comparador de voltaje. Se van a utilizar dos fotorresistencias que cambian su resistencia según la cantidad de luz que reciben. Se va a formar un divisor de voltaje con las fotorresistencias, lo que genera una señal variable en una de las entradas del amplificador operacional. La otra entrada del amplificador se mantendrá en 4.5 volts gracias a otro divisor de voltaje con resistencias. Cuando ambas fotorresistencias reciben la misma cantidad de luz, el circuito permanece inactivo, pero si una de las fotorresistencias recibe menos luz, por ejemplo debido a una sombra, se produce un desequilibrio en el voltaje, lo que hace que la salida del amplificador operacional cambie a un nivel alto. Este voltaje activa un transistor NPN200N 2222 que enciende un LED como aviso visual y activa un relay para encender un zumbador, proporcionando una alerta auditiva. Para evitar daños en el transistor, se colocará un diodo en paralelo con el relay, protegiéndolo de posibles picos de voltaje. Algunas consideraciones importantes es que el circuito va a funcionar con 9 voltios, las fotorresistencias deben colocarse a unos 3 centímetros de separación para un mejor rendimiento, y si no se obtiene el voltaje adecuado, se puede ajustar con un potenciómetro en serie con la fotorresistencia que tenga menor resistencia. Para los materiales necesarios del ensamblado de este circuito, vamos a necesitar un amplificador operacional LM741, dos fotorresistencias, un transistor NPN2N2222, un diodo 1N4007, un LED rojo, un relay de 9 voltios, dos resistencias de 10K ohms que van a corresponder a R3 y R4 en nuestro circuito, una resistencia de 1 kilo ohm que va a corresponder a R5 en el circuito, una resistencia de 470 ohms que va a corresponder a R6 en el circuito, un capacitor de 100 nanofaradios y una fuente o batería de alimentación de 9 voltios. Es importante destacar que este circuito es una excelente aplicación de sensores de luz en sistemas de seguridad y automatización. Su diseño simple pero eficiente permite detectar sombras o cambios en la iluminación con gran precisión. Espero que esta práctica les ayude a comprender mejor el funcionamiento de las fotorresistencias y los comparadores de voltaje. En esta ocasión utilizamos el programa Proteus para simular nuestro circuito. En el primer componente tenemos nuestra fuente de alimentación configurada a 9 volts, seguida de un capacitor de 100 nanofaradios, después dos LDR conectadas de manera que creen un divisor de voltaje, dos resistencias de 10 kilo ohm que de igual manera crearán un divisor de voltaje, nuestro amplificador operacional, una resistencia de 1 kilo ohm, un transistor 2N2222, un LED rojo indicador, una resistencia de 470 kilo ohm, un diodo que protegerá esta parte del circuito, un relé y por último nuestro speaker o zumbador. De igual manera tenemos 4 multímetros conectados en zonas específicas y relevantes para el análisis de nuestro circuito. Procedemos a correr la simulación. Como se puede observar, ambos divisores de voltaje nos están arrojando 4.5 volts. La salida de nuestro amplificador operacional es de 0.01, prácticamente 0 volts. Y la salida de nuestro transistor es 0.00. Vamos a quitar la luz de uno de los LDR para poder observar el cambio. Como se puede ver, ahora la salida del divisor de voltaje creado por los LDRs es 0, mientras que el de las resistencias se sigue manteniendo a 4.5 volts. Este cambio lo detecta nuestro amplificador operacional y cambia el valor de su salida, que de 0 ahora es 7.29 volts,
lo que activa nuestro transistor, lo que da paso de corriente a esta parte del circuito, encendiendo nuestro LED identificador y activando nuestro relé, lo que hace que nuestro speaker se encienda. También podemos observar que la salida de nuestro transistor de ahora es de 7.65 volts. Volvemos a dar iluminación al LDR y los voltajes se vuelven a colocar de la manera que estaban al comienzo. Ambos divisores de voltaje con 4.5 volts, la salida del amplificador operacional en 0 y la salida del transistor de igual manera en 0. Comenzamos armando el circuito y colocando cada componente en su lugar, realizando un divisor de tensión con nuestros dos LRDS. Este circuito detector de sombra con dos LDR detecta la diferencia de iluminación que recibe y envía una señal audiovisual. Para esto tuvimos que conectar el relé con las fotorresistencias para que pudiera absorber la información y realizar el cambio de voltaje. La otra entrada, es decir, nuestra entrada inversora del operacional, le colocamos un voltaje específico para que en este caso fuera establecido por nuestro divisor de tensión, formando por nuestros LDRS. Nuestro circuito funciona de esta forma. En condiciones de iluminación normal cuando no hay sombra, nuestros dos LDRS reciben la misma cantidad de luz, por lo que la salida de nuestro voltaje operacional tiene un nivel de voltaje bajo. Por el contrario, cuando uno de nuestros LDRs recibe menos iluminación que otro, causa que el voltaje de la entrada inversora de nuestro operacional sea menor que en la entrada de la que no es inversora, haciendo que nuestro voltaje en la salida del operacional sea más alto. El voltaje de salida de nuestro operacional activa nuestro transistor, que a su vez activa nuestro LED y el relé. Nuestro LED da el aviso visual y nuestro relé activa una sirena que da aviso auditivo, que a su vez nuestro dedo semiconductor protege nuestro transistor al ser colocado en forma paralela a nuestro relé. ¿Hizo algo? ¿Puedo ir? Y bueno, para concluir, esta práctica nos ha permitido comprender de forma integral cómo adaptar y combinar componentes electrónicos para lograr funciones específicas en un sistema real, a través del montaje y el análisis del circuito de detector de sombra con dos LDRs. Aprendimos que la correcta configuración de sensores, amplificadores operacionales, transistores y relés es fundamental para generar respuestas precisas ante variaciones de la iluminación. La utilización de dos LDRs en lugar de uno potenció la exactitud del sistema, permitiéndonos detectar diferencias sutiles en el ambiente y activar alertas visuales y sonoras de manera confiable. Además, se destacó la importancia de calibrar adecuadamente el circuito, utilizando divisores de tensión y elementos de protección como el diodo, lo que garantiza la estabilidad y prolonga la vida útil del sistema. Este proyecto no solo fortaleció nuestros conocimientos teóricos, sino que también nos brindó una valiosa experiencia de práctica en la integración de diversos componentes, demostrando que con el diseño correcto podemos transformar ideas en soluciones funcionales y efectivas. Esta experiencia nos ha inspirado a ver la electrónica como el arte de convertir ideas en soluciones tangibles, impulsándonos a explorar nuevas formas de innovación y mejora continua. Agradecemos la dedicación y el esfuerzo invertidos en este proyecto y esperamos que lo compartido hoy enriquezca la pasión y el compromiso con la ingeniería electrónica. Y bueno, gracias.